Buen día para todos, soy el teniente primero médico Gómez Gabriel, del Servicio de Cardiología, y hoy en conjunto a mis tutores, el teniente primero médico Basi Nicolás y la teniente primero médica Mancilla Manuela, vamos a presentar el Ateneo Central del día de hoy. Como podemos ver en esta primera diapositiva, nos vamos a encontrar con una pantalla dividida, y esto tiene un significado o una relevancia en cuanto a lo que voy a presentar a continuación. Normalmente en los Ateneos Centrales solemos presentar casos de pacientes individuales que presentan patologías complejas, interesantes, pero en este caso decidimos presentar dos pacientes, ¿sí? que creímos oportuno por cómo se presentaron cada uno, por la similitud en cuanto a los síntomas, en cuanto a la evolución, y en cuanto a cómo se dio el progreso en la internación y las conductas que se tomaron con cada uno. Tenemos un primer caso clínico y un segundo. En el caso del primero es un paciente de 59 años con un IMC de 27,8. En el segundo caso un paciente de 64 años también con un IMC de 24,6. En ambos casos pacientes relativamente jóvenes con una edad similar. Cabe destacar también que ambos pacientes se consideraban personas activas, atléticas, es decir, estaban bastante alejados de lo que es el sedentarismo, y referían a hacer bastante actividad física. En ambos casos, como antecedentes cardiovasculares, no referían ninguno de los dos. Como otros antecedentes, sí, en el primer caso, el paciente refiere algunas cirugías menores. Y como otros antecedentes, en nuestro caso número 2, como relevancia, sí, el paciente refiere infección por COVID-19 leve en enero de este año, el cual no requirió internación ni ningún tipo de tratamiento específico. Y también en ambos casos, los pacientes no referían medicación habitual. Ponemos ambos casos en una línea de tiempo. Tenemos en el primer caso un paciente que como único factor de riesgo mencionaba ser ex-tabaquista, que refería ya hace 10 años atrás haber dejado de fumar, con un índice Paglier de 15. Y en el segundo caso, el paciente refería ser hipertenso, más allá de que previamente había mencionado de que ninguno de los dos presentaba medicación habitual. Él refiere haber hecho consultas previas por cardiología, en el cual aparentemente pudo controlar su presión mediante medidas higiénico-dietéticas, hacía dieta baja en sodio y también bastante actividad física. Como dato en particular, cada uno de los pacientes recibió su tercera dosis de vacuna anti-COVID. En el primer caso, el paciente recibió en el mes de marzo de este año la vacuna AstraZeneca, y en el segundo caso, el paciente recibió la vacuna Moderna en abril de este mismo año. También en ambos pacientes, el motivo de consulta por el cual acudieron a guardia médica fue por disnea. Pero a diferencia uno de otro, en el primer caso, el paciente refirió disnea clase funcional 2-3, el cual él lo pudo soportar durante 10 días antes de llegar a la consulta, a diferencia del segundo paciente, el cual directamente presentó disnea clase funcional 3, que evolucionó rápidamente a 4, y en las 48 horas o menos ya consultó a guardia médica. También cabe destacar que la diferencia entre días entre la vacunación anti-COVID y la presencia de disnea, en este primer caso fue de 15 días, y en el segundo caso fue de 18 días. Al examen físico, nuestro primer paciente se encontraba con signos vitales dentro de parámetros normales, no se encontraba taquicárdico, tenía una TA normal, y también saturaba bien el aire ambiente sin requerimiento de oxígenos y sin taquipnea. En el resto del examen físico, la verdad que no tenían grandes particularidades. Y sí, en el caso 2, ya nos encontramos con un paciente que, si bien no presentaba taquicardia, pero sí estaba con una frecuencia cardíaca un poco más elevada. En este caso sí, el paciente ya se presentaba hipertenso, y al ingreso el paciente se encontraba saturando 90-91%, por lo cual requirió oxigenoterapia con una cánula nasal.
y se encontraba así con una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria elevada, con una mecánica regular. Por lo cual, en el resto del examen físico, lo único relevante que tenía era la parte respiratoria, como dije anteriormente, con una frecuencia cardíaca elevada, es decir, en taquipnea, y con requerimiento de oxígeno de bajo flujo. Tenemos el electrocardiograma del primer paciente, en el cual podemos ver que el paciente presenta un ritmo sinusal a una frecuencia aproximada de 60 latidos por minuto. Si lo vemos a grandes rasgos, el electrocardiograma no aparentaría tener grandes particularidades, pero sí por ahí nos podemos encontrar en lo que es la derivación de 1 con una onda S un poco más profunda de lo habitual, y en la derivación de 3, una onda T aplanada casi negativa, bueno, sin presencia de onda Q como para configurar el patrón habitual que todos conocemos, que sí se va a dar en este segundo paciente. En el electrocardiograma del segundo caso, de igual manera nos presentamos a nuestro paciente con un ritmo sinusal, con una frecuencia un poquito más elevada, de 75-80 aproximadamente, y sí, en este caso, va a tener la configuración del patrón de McGinn-White, en el cual el paciente va a tener unas S profundas en D1, T negativas en derivación de 3, y presencia de Q patológica en la misma derivación. También se realizaron radiografías de tórax en cada uno de los casos. En el primer caso, una radiografía completa, centrada, en el cual no se ven grandes particularidades, no vemos presencia de redistribución del flujo, los senos, tanto costo como cardiofrénicos, están libres, y el índice cardiotorácico se encuentra conservado. De igual manera, en el segundo caso, el paciente también presenta una radiografía de tórax que no demuestra ninguna particularidad, podría decirse bastante similar al paciente número 1. Se realiza laboratorio en ambos casos, que como particularidad, en el primer paciente nos encontramos con plaquetas de 90.000, es decir, el paciente se encontraba plaquetopénico. Si bien no es un dato positivo, pero se le pidieron troponinas, y en este caso, para resaltarlo, presentaba troponinas negativas, menores a 3. También en contexto de paciente con disnea, estando en situación de pandemia, se le pidió hisopado para COVID-19, el cual fue negativo, y se le hizo estado ácido-base, el cual se encontraba dentro de parámetros normales, no requiriendo oxígeno y con una buena PAFI. Por el contrario, en nuestro segundo caso, o mejor dicho, de igual manera, nos encontramos en este segundo caso con plaquetopenia, por esta vez en menor cantidad, con una plaquetopenia un poco más severa. En este caso también se le habían solicitado troponinas, las cuales, si bien no se encontraban dentro de un rango considerado positivo, pero sí de manera elevada, también se le realiza hisopado para COVID, el cual fue negativo. Y sí, como particularidad, este paciente presentaba un estado ácido-base alterado, en el cual podemos observar que tiene una PO2 disminuida, es decir, que está en hipoxemia, con una PO2 también disminuida, es decir, con hipocamia. Y obviamente una PAFI también disminuida, y como dije anteriormente, el paciente se encontraba con una leve desaturación y con requerimiento de oxígeno bajo flujo. El resto del laboratorio no tenía particularidades. Entonces, hasta el momento tenemos dos pacientes de una edad similar, relativamente jóvenes, sin muchos factores de riesgo, que consultaron a la guardia por iguales síntomas en diferentes clases funcionales, y presentaron laboratorios, si bien en algunos aspectos similares, en otros diferentes, y electrocardiogramas característicos, con una radiografía prácticamente normal. Ante estos dos pacientes, ¿qué le solicitarían o qué harían o cómo continuarían con el curso de los pacientes? Bueno, tu paciente En particular con cada uno.
¿Le pedirían algún estudio más? ¿Algo más específico? ¿Algo más generalizado? Que hagamos, que los dos tienen ganada la tomografía, ecocardiograma también a los dos. Ahora eso. Necesito más nada más. Disquea diferente clase funcional como mencioné antes. Después, por lo demás, el resto del examen físico es como lo describí. Y sí, en el segundo caso, se encontraba, digamos, con una disnea más intensa, con taquipnea y requerimiento de oxígeno suplementario. En el caso del paciente 1, lo que me llama la atención es que tuve que taquitar para la disnea que necesitas. En el caso del paciente número 2, sí, eso quería hacer una aclaración también. En el electrocardiograma fue posterior a haberle suministrado el oxígeno al paciente. Eso me faltó aclarar, por el cual en el momento que se realizó el electro, ya el paciente se encontraba compensado en la parte respiratoria. Quiero un poco más de tiempo. El paciente 2, sí, digamos, con segundo TTP, TNEA, puede ser que esté un poco extendida ahí la arteria pulmonar, la radiografía. Ahí consigo con Kairos. Y el paciente 1, algo esconde, porque bueno, claramente estamos presentando, pero un paciente más tenso, más mogárbico, placa normal, el examen físico prácticamente no existe nada patológico, un laboratorio. Es un video de despertarlo, Sí, para no a ver si el examen saber físico, no sé. Ese paciente le tiene un poco más de duda. En el caso número 2, sí le tenemos. Bueno, en ambos casos sí, a los pacientes se realizaron una tomografía de tórax con protocolo para TEP. Tenemos la angiotomografía del primer paciente. Si en algún momento quiere que tenga para visualizar algo en particular, me avisa. Y esta es la del segundo paciente. Bueno, tenemos los informes de cada uno. En el primer caso, lo informan como defecto de relleno, sobre todo en rama arterial del segmento apical del lóbulo superior derecho, también en rama lobar, el lóbulo superior izquierdo, con también afectación del tronco de arteria pulmonar derecha, su tercio distal, y también a nivel de rama lobar del lóbulo inferior en forma bilateral a predominio derecho. Todo esto compatible con un tromboembolismo de pulmón bilateral. De igual manera, en el segundo caso, le informan como defecto de relleno a nivel del tercio distal de ambas arterias pulmonares, predominio derecho, con extensión en ramas lobares inferiores en forma bilateral. También sugestivo de tromboembolismo de pulmón bilateral. Entonces, prácticamente con estos dos pacientes ya tenemos el diagnóstico hecho. Si bien se presentaron de diferente manera, tenían cada uno sus características en cuanto al laboratorio, en cuanto al electrocardiograma. También sabemos que no solamente es, en el caso de los tromboembolismos es hacer el diagnóstico, sino también valernos de algunas herramientas que nos predigan o que nos indiquen cuál es el nivel de gravedad, o dicho de otra manera, de mortalidad de cada uno. Y por eso, en ambos casos, utilizamos el conocido y utilizado mundialmente score PESI, el cual es un score clínico, que mediante datos clínicos podemos obtener un valor en el cual encasillar a los pacientes y darle un grado de riesgo o de mortalidad. En el caso del primer paciente presentaba un PESI de 69, y en el caso de nuestro paciente 2 presentaba un PESI de 94.
En el primer caso, sin duda alguna, es un paciente que tiene un PESI leve, es decir, la conducta sería no tan agresiva, por decirlo de alguna forma, y por ahí en el caso del paciente número 2 nos encontramos con un PESI que, si bien está dentro de valores o configurado, mejor dicho, como un valor moderado, está ahí al borde de ser alto grado. Este por ahí sería un paciente que nos genera más dudas en cuanto a la terapéutica o a cómo lo vamos a abordar. Teniendo en cuenta este score, ¿solicitarían algo más a los pacientes? ¿Pedirían algún otro estudio? ¿Se quedan únicamente con esto e inician tratamiento? ¿O piensan que se le puede hacer algo más como para ayudarnos y ver qué se le puede ofrecer al paciente? Tendré que hacerles un eco a los dos pacientes, sobre todo al segundo paciente. El problema acá está en los grises. El paciente de bajo riesgo y alto riesgo, ninguno tiene duda, pero en qué hacer. El tema son grises. Y sobre todo en el segundo paciente, que tampoco te determina nada la troponina que tiene. No fue positiva, está elevada, pero no fue positiva. Entonces, en el segundo paciente habría que ver sobre todo la función del ventrículo derecho. Bueno, en ambos casos también, así como ya lo habían dicho previamente, a los pacientes se les realiza ecocardiograma. También lo pusimos así en pantalla dividida como para que se vea comparativamente uno con otro. En este caso es una vista paraesternal largo. Si alguien quiere... ¿Querés que siga yo, Papín? Yo sigo si querés. En la imagen de Flanders de la izquierda, vemos, bueno, en ambos la misma vista, que es un eje paraesternal largo, izquierdo, donde vemos las cavidades ventrículo derecho arriba, ventrículo izquierdo, septum interventricular, después tenemos la aorta y la aurícula izquierda. Impresionarían ambos que tienen función sistólica del ventrículo izquierdo que está conservada, los espesores, quizás el eco de Skinner, que sería el de la derecha, están un poco ahí al límite, el otro impresionan normales, y se ve como si estuviera un poquito más dilatado el ventrículo derecho, sobre todo en el eco de Skinner, en el de la derecha. Y podemos evidenciar también, en comparación con la aorta, que también de Skinner estaría la aurícula izquierda un poco dilatada. Sí, Si querés. el paciente de la derecha está Hiperkinético, hiperdinámico. No, pero ¿No? la dilatación. El ventrículo derecho, sí. El deterioro de la función del ventrículo derecho, por lo menos está concentrada en el ventrículo derecho. Ahí arriba. Se lo puede marcar aquí. ¿Lo pudiste marcar, Papín, en el anterior? Bueno, en esta imagen es un eje corto a nivel de los músculos papilares en el de Skinner, y el otro, el de la izquierda, a nivel de la válvula mitral, donde se puede observar ahí que hay como un aplanamiento del septum interventricular, y lo mismo que vimos en el eje largo paraesternal izquierdo, donde impresionaría que la función del ventrículo derecho en la ecografía POCUS de Skinner estaría disminuida. Sí, porque si puedo volver a la imagen anterior. Ponele, sí, eso es lo que llamamos a veces el signo de la D, se ve muy, muy claro ahí que impresiona también que está dilatada las cavidades derechas, a diferencia, ¿no?, de la izquierda. Gabriela, ahí viste el ventrículo izquierdo, por lo menos. El ventrículo izquierdo redondo de abajo. Pone eso, papi, no sé si la ven. Ahí está el ventrículo izquierdo en el corto y el diástole debería ser redondo. Si vos multiplicás, es una relación de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, debería ser de 1, porque es un círculo.
Por eso hay índices Tal cual. que cuando enviándole, se funcione bien, eso cuando con la letra D, que es un parámetro de valoración de presión del ventrículo derecho. Acá tenemos un eje corto de grandes vasos, donde vemos bueno, a ver, ya les digo, tenemos el tracto de salida del ventrículo derecho, el tracto de entrada del ventrículo derecho, tenemos en el centro la válvula aórtica y la aurícula izquierda, donde no tenemos un color de esto, ¿no, Papín? No. Aquí lo que hacemos es interrogar la válvula pulmonar y medir el tiempo de aceleración. Cuando está menor a 100, estaría cortado y es un signo indirecto de hipertensión pulmonar. Pero no tenemos entonces un color. Bueno, y acá un 4 cámaras, en ambas vistas, tanto de Skinner como de Flanders, y acá se evidencia bien claro que hay una dilatación de las cavidades derechas, tanto aurícula derecha como ventrículo derecho. Me impresionaría que Flanders tendría peor ventana ultrasónica que Skinner. Y no se puede distinguir bien, pero acá lo que buscamos generalmente es ver bien los trastornos de motilidad que podría llegar a tener el ventrículo derecho, que impresionaría, no se ve bien la pared libre en esta imagen. Acá tenemos un subcostal, donde ahí sí se puede ver un poco mejor la pared libre del ventrículo derecho de Flanders, que impresionaría que la verdad que no tuviera ninguna alteración. Y del otro lado, no se puede distinguir muy bien. Impresionaría que la vena cava tampoco estaría dilatada y que tiene colapso. A ver, volvé al anterior, Papín chiquitín, a las 4 cámaras. Sí, es medio difícil ahí distinguir. No sé si alguien quiere opinar algo más de eso, pero... Y más allá de que esté dilatado el ventrículo derecho, parece que por lo menos Que la función... Sí. el TAPS, si veríamos ahí, parece que tenía buena expresión, sobre todo en Chile. Hay que ver las mediciones que dicen. Sí, hay que abrir una pared lateral. Sí, la pared lateral también, arriba la libre, después Incluso el centro interauricular, que también tiende a tirar hacia la izquierda. todo momento de presión. Exacto. Un momento de presión importante hacia la derecha. En la de Skinner además impresionan el apical de 4 cámaras por ahí, hipercontractilidad de la punta del ventrículo derecho, no sé si les parece. No se puede ver muy bien, pero por ahí el signo de McConnell. Sí, creo que lo describen en el informe, Coqui. Pero acá es medio difícil, la verdad, verlo. Recuerden que son pocos de guardia. Bueno, en el caso del primer paciente tenemos un informe en el cual tiene un ventrículo izquierdo con diámetro de circulación sistólica conservada con una F de 64. Sí mencionan cavidades derechas dilatadas con función ventricular derecha conservada, y una TAPSI de 27, una insuficiencia tricúspide leve con una PSAT de 39 y una insuficiencia pulmonar leve. En el segundo caso, también un ventrículo izquierdo de diámetro de difusión conservada con F de 70, aurícula izquierda levemente dilatada, y sí mencionan en este caso hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, con cavidades derechas dilatadas y deterioro de la función sistólica con un TAPS de 18, y una insuficiencia tricúspide mínima con PSAT de 42. De acá, digamos, del informe de los ecocardiogramas, si bien todo es importante, quería hacer un paréntesis en lo que es la presentación de ambos casos, para hablar de una nueva herramienta que lo tenemos hace relativamente poco,
el cual se empezó a utilizar, que es justamente el ecocardiograma como parámetro de predictor de riesgo para los pacientes que presentan TEP. En el año 2020, en el mes de octubre, se presentó un estudio que justamente es un estudio que habla sobre parámetros ecocardiográficos a los cuales adicionaron al score tradicional PESI. También cabe destacar en este estudio que fue realizado por médicos residentes de cardiología y sus respectivos médicos de planta de la CONAREC, en el cual implementaron algunos parámetros que voy a mencionar a continuación. Y que el hospital fue el tercer hospital de Argentina que trató pacientes. Exactamente, y el Hospital Militar Central fue el tercero en números en aportar mayor cantidad de pacientes al estudio. Este es un estudio prospectivo multicéntrico que se realizó entre octubre de 2016 y noviembre de 2019. Se realizó en 75 centros académicos de Argentina, incluido el nuestro, como mencioné anteriormente, en el cual se utilizaron dos parámetros ecocardiográficos, los cuales fueron el TAPSE, que sería la excursión del anillo tricuspideo, como valoración de función del ventrículo derecho, y la presión sistólica de arteria pulmonar. Lo que se vio es que al score PESI tradicional, si se le suman estos dos parámetros, va a haber un aumento tanto de la sensibilidad como de la especificidad en el riesgo de la mortalidad a 30 días en el evento agudo de tromboembolismo de pulmón. Esto también tiene implicancias en cuanto al tratamiento, como bien mencionamos anteriormente, va a definir mejor la conducta, sobre todo en pacientes, así como lo vimos en el caso número 2, el cual se encontraba en valores por ahí entre moderado y grave. Este nuevo score, que sería el score ECO-PESI, se lo realiza mediante un simple cálculo matemático, en el cual se hace suma del valor de PESI con el valor de PESAP medido en milímetros de mercurio, al cual se le resta el valor del TAPSE medido en milímetros. De este cálculo vamos a obtener un número, y ellos vieron o tomaron como punto de corte un valor igual o mayor a 128 como predictor de mortalidad hospitalaria, con una sensibilidad de 82% y especificidad de 69%, que ahora voy a mostrar a continuación en un gráfico. También muy importante lo que se ve en este estudio es que tenía un alto valor predictivo negativo, aproximadamente del 92%, para los pacientes que se presentaban dentro de los que tenían bajo riesgo. Entonces vemos en este primer cuadro, en esta primera curva de ROC, en el cual se ve en línea verde el score de PESI tradicional, y cómo mejora tanto la sensibilidad y especificidad al adicionarle estos parámetros ecocardiográficos. También en este otro gráfico en el cual vemos la supervivencia, teniendo en cuenta el punto de corte que dije anteriormente, que es de 128, entonces dividieron a estos pacientes en riesgo bajo y alto, en el cual se ve como claramente los pacientes que se encontraban dentro del valor bajo presentaban mayor supervivencia, y por el contrario, los que se configuraban dentro de riesgo alto tenían peor supervivencia, inclusive, bueno, esto dicho de otra forma, aumento de mortalidad. Entonces, continuando con nuestros dos pacientes, dijimos anteriormente que en el primer caso teníamos un TEP con PESI de 69, en el segundo caso tenemos un PESI de 69 al cual le adicionamos los valores de TAPSE y de PESAP, y utilizando el cálculo que mencioné anteriormente, nos da un valor de ECO-PESI de 76. En este caso, claramente un paciente que ya previamente sabíamos que era de bajo riesgo, terminamos dejándolo en configuración de bajo riesgo.
Y en el caso del segundo paciente, que es el que nos generaba un poco más de dudas, aplicamos también el score EcoPESI, utilizando los valores del ecocardiograma, y nos da un valor de EcoPESI de 118, que esto nos aclara bastante cómo fue que se tomó la conducta posteriormente. Entonces, volviendo a la línea de tiempo, en ambos pacientes se inició tratamiento con enoxaparina durante la internación, se realizaron Dopplers de miembros inferiores, que en el caso del primer paciente, se visualizó que tenía una trombosis venosa profunda de vena popltea izquierda. Si bien se obtuvo este dato a partir del Doppler de miembros inferiores, la verdad que el paciente en ningún momento refirió ningún síntoma, ni tampoco se le vio asimetría de miembros inferiores como para sospecharlo. Y en el segundo caso directamente no presentaba signos de trombosis venosa profunda. En ambos casos también se realiza interconsulta con el servicio de hematología, los cuales valoran al paciente y en base a la buena evolución de cada uno, indican anticoagulantes directos, por lo cual al paciente se le indica, a ambos pacientes se le indicaron rivaroxaban de 15 miligramos cada 12 horas por 14 días y posterior 20 miligramos por día. Como dije anteriormente, los pacientes evolucionaron de buena manera, se externaron con controles por consultores externos, tanto de cardiología como de hematología. Bueno, acá donde pasamos a la parte de la revisión bibliográfica, hasta el momento por ahí lo que más habló en los casos presentados es sobre pacientes que presentaron tromboembolismo de pulmón bilateral. En ambos casos se vio las diferencias entre cada uno, se llegó a una conclusión en cuanto al tratamiento, pero hay un dato que por ahí quedó muy atrás al principio de la presentación, que es el tema de la vacunación anti-COVID. ¿Sí? Que como había dicho previamente, en un caso fue vacunado con vacuna AstraZeneca, en el otro con vacuna Moderna, y por ahí son datos que no se tienen tanto en cuenta al momento de ver un paciente con tromboembolismo de pulmón. Por eso hemos visto, teniendo en cuenta los últimos consensos, por ejemplo el de la Sociedad Argentina de Cardiología, que es del 2018, en el cual vemos los diferentes scores y puntajes con los cuales nosotros vamos a hacer sospecha de diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, en el cual, como sabemos, en ningún momento mencionan infección por COVID o vacunación anti-COVID, que esto es por una cuestión lógica de que estos consensos se dieron previo a la pandemia. También lo mismo a nivel de los algoritmos diagnósticos, en ningún momento se menciona estos casos. Por eso quise hablar, o me enfoqué en la parte de la vacunación COVID y el tromboembolismo de pulmón. Entonces nos encontramos con un estudio que se realizó también el año pasado, en el cual se demostró un síndrome que previamente no se conocía, es decir, este es un síndrome nuevo, el cual lo denominaron como trombocitopenia trombótica inducida por vacunas, por sus siglas en inglés, BITT. Este es un síndrome que comenzó a manifestarse a partir de febrero del año pasado, esto en correlación con una oleada masiva de vacunación, sobre todo bueno, en la parte de Reino Unido, que es donde se realiza el estudio que voy a mencionar a continuación. Se vio que es más frecuente en personas jóvenes con una ligera predominancia en mujeres. Se dan en vacunas que presentan vectores que son virales, si bien también hay casos posteriormente reportados en vacunas que son de ARN mensajero, pero lo que se vio en este estudio fue con vacunas que presentaban estos vectores y específicamente el adenovirus. Lo que se vio es que se generaban anticuerpos, antifactor plaquetario tipo 4, que estos inducían la activación plaquetaria, que también se vio como diagnóstico diferencial el síndrome de HIP, que es también la trombocitopenia trombótica inducida por heparina, que
A diferencia de estos pacientes de los anteriores, en este caso ninguno presentó tratamiento con heparina previo. Y también se da en un rango más frecuentemente entre los 15 y 30 días posterior a la vacunación. Entonces, como dijimos antes, los anticuerpos antifactor plaquetario tipo 4 generan activación plaquetaria. Estos, a su vez, forman trombos. Los trombos, por un mecanismo de consumo plaquetario, van a derivar en plaquetopenia de diferentes magnitudes, y esto, a su vez, también, dependiendo del recuento plaquetario, pueden o no generar diferentes tipos de sangrado. También, cuando se forman estas trombosis, pueden derivar en émbolos, y estos émbolos, a su vez, ir hacia diferentes zonas de la vasculatura del cuerpo. Como característica, en este síndrome se vio que por ahí se presentaban en lugares poco frecuentes, siendo el más frecuente senos venosos cerebrales. Otros lugares por ahí un poco más frecuentes, como arterias pulmonares, venas profundas de los miembros inferiores, y otros lugares menos usuales, como pueden ser hígado y vaso. Entonces tenemos el estudio que demostró este síndrome, que es un estudio que se presentó, como dije anteriormente, el año pasado, que se lo presentó en la New England, que se utilizó pacientes que se dieron dosis de vacunación anti-COVID con vacuna AstraZeneca. Es un estudio de corte prospectivo que se realizó en el Reino Unido, pero también tuvo aportes de otros países, como por ejemplo Finlandia, en el cual se realizó entre los días 22 de marzo y 6 de junio del año pasado. Como método de obtención de datos se utilizó formulario electrónico anónimo, y si bien la cantidad de vacunación fueron en masa millones, lo que se tomó en cuenta fueron 295 pacientes, de los cuales 170 se lo tomaron como casos definitivos de este síndrome, y otros 50 como casos posibles, que van a depender si presentan o no diferentes características que les voy a mencionar a continuación. También se vio como rango en cuanto a días posterior a la vacunación entre el quinto y el día 48, y los rangos de edades fueron entre 18 y 79 años, con una mediana de 48, como dije previamente, ligero predominio femenino, y con una mortalidad más alta asociado a recuentos de plaquetas más bajos, y también en pacientes que tenían como complicación hemorragia intracraneal. También a estos pacientes se les realizó tratamiento, diferentes tipos de tratamiento, pero por la escasa muestra de la población que se tomó, no se pudo tener datos inciertos con respecto a eso. Entonces vemos cuáles son los criterios que conforman la definición del nuevo síndrome de la VITT, en el cual vemos que son 5. El primero es la presencia de síntomas entre 5 y 30 días posterior a la vacunación, síntomas de trombosis, es decir, si tenemos un tromboembolismo de pulmón, el síntoma va a ser disnea. En el caso de ser de los senos venosos cerebrales, se presenta con cefalea, o dolor en miembros inferiores en caso de trombosis venosa profunda de miembros inferiores. También la presencia de trombosis, esto mediante cualquier técnica de diagnóstico por imágenes. Trombocitopenia con recuento de plaquetas menor a 150.000. También se tomaron en cuenta valores de dímero D superiores a 4.000, y la presencia de anticuerpos antifactor plaquetario tipo 4 realizados o demostrados a través de ELISA. Si el paciente presentaba estas 5 características, se lo configuraba dentro de VITT definitivo, pero al no presentar estos 5 síntomas, estos 5 criterios, y presentar uno menos, ya se lo configuraba como un VITT probable, pero están dentro del grupo de estos 50 pacientes que mencioné anteriormente, que se encontraban dentro de la población estudiada. Tenemos un cuadro en el cual vemos las variables que se tomaron, en el cual vemos, como dijimos anteriormente, un rango de edad entre 18 y 79 años con una mediana de 48.
También otros parámetros en cuanto al sexo, ligero predominio en mujeres, 119, 98 en varones, y también los niveles de plaquetas, que iban desde plaquetopenias severas hasta rangos normales de plaquetas, siendo la mediana de 47.000. Y los demás, las demás variables de laboratorio que se mencionaron anteriormente. También estos valores fueron reflejados en gráficos de barra, en el cual podemos ver, se puede visualizar de mejor manera el rango de edad en el cual se presentaba predominantemente entre los 45 y 55 años, que coincide con los pacientes presentados en el Ateneo. También vemos los días posteriores a la vacunación, siendo entre el día 10 y 15 aproximadamente la mayor cantidad de los casos. También coincide con los pacientes presentados anteriormente. El nivel, el recuento de plaquetas, si bien la mayor cantidad de pacientes se encontraban en un rango entre alrededor de las 40.000 plaquetas, también se vio una extensión un poco más variada. Y también, bueno, niveles de fibrinógeno y de dímero D, como dije anteriormente, dentro de las variables mencionadas. También se realizó un gráfico en el cual se ve cuál es la frecuencia en cuanto a los sitios de trombosis, siendo a nivel de las venas cerebrales el más frecuente, como dije anteriormente, a nivel de arterias pulmonares en segunda instancia, y también lo que se vio muy frecuentemente es la presencia de trombosis múltiples. Perdón, está mal ubicado acá, es trombosis en sitios múltiples. El tratamiento que se utilizó durante el estudio fueron variados, siendo el más frecuente anticoagulantes directos, en el 91% de los casos. También un porcentaje de pacientes al cual se le dieron corticoides, esto sobre todo en pacientes que previamente se pensaban que los síntomas eran más que nada por COVID y no tanto por la vacunación. Y sí, en el caso de pacientes con peor evolución, se utilizaron en mayor medida inmunoglobulinas intravenosas y plasmaféresis. Que si bien, como dije anteriormente, no se pudo obtener mayores datos con respecto a qué terapéutica es mejor con respecto a la otra, lo que se vio es que pacientes justamente con peor evolución tenían mejor respuesta tanto a las inmunoglobulinas como a la plasmaféresis. Entonces, al finalizar el estudio, se habían realizado 16 millones de dosis en personas menores de 50 años, que fue, como dije anteriormente, una primera oleada de vacunación, en la cual se centró en pacientes más añosos, con por ahí más factores de riesgos o más frágiles, que se dio una incidencia de 1 en 100.000, perdón, y una segunda oleada de vacunación, en el cual se hicieron a 8 millones de personas menores de 50 años, que en este caso se centró en una población del sistema de salud, que se vio una incidencia de 1 en 50.000. La mortalidad global en todo el estudio fue de un 22%, la mayoría en relación a los pacientes que presentaban menor recuento de plaquetas, por debajo de 40.000, y que presentaban complicaciones como hemorragias intracraneales. Entonces, podemos decir como conclusión que el TEP, el tromboembolismo de pulmón, es la tercera causa de mortalidad a nivel global, muchas veces subdiagnosticada, sobre todo cuando no encontramos cuáles son las condiciones previas del paciente o no lo sospechamos en base a los diferentes criterios previamente establecidos. Tenemos al EcoPESI como una herramienta fundamental en cuanto al pronóstico y en cuanto a qué tratamiento le vamos a realizar al paciente, ver si la terapéutica es un poco más conservadora o un poco más severa. También se ha visto que en la pandemia de COVID-19 ha generado, no solamente en este ámbito, sino en muchas otras patologías, grandes crisis en la evidencia científica, el cual lleva a plantearse varias cuestiones con respecto a nuevos síntomas, nuevos síndromes o nuevas enfermedades que pueden ir surgiendo en base
tanto a la infección por el virus como secundario a la vacunación. En este caso fue el surgimiento de este nuevo síndrome, y también que en cuanto al tratamiento todavía quedaría realizar mayores estudios para poder evidenciar cuál es el tratamiento más específico o cuál es el tratamiento que va a generar mejor respuesta con respecto a los pacientes que presentan trombocitopenia trombótica inducida por la vacunación. Muchas gracias.